bienvenidas y bienvenidos a un programa más de Era Verde. Les agradecemos por sintonizarnos y también le agradecemos al Museo Nacional por recibirnos una vez más en sus instalaciones. El día de hoy vamos a conversar sobre un tema que es una de las mayores preocupaciones en términos ambientales en las zonas urbanas, y nos referimos precisamente a la movilidad urbana, que tiene que ver con la forma en que transitamos y nos movemos en las ciudades. Costa Rica, al igual que el resto de países de Latinoamérica, se ha ido transformando en un país altamente urbanizado, con más de un 60% de su población concentrada en el Valle Central. En la gran área metropolitana se concentra más del 80% de la actividad industrial, más del 70% del tráfico vehicular y las principales actividades productivas, comerciales y financieras del país. Precisamente para conversar sobre este tema, hoy contamos con la participación de la ingeniera Verena Araúz, del Proyecto de Movilidad Urbana para San José del Banco Interamericano para el Desarrollo. ¿Cómo estás, Verena? Buenas, ¿cómo está? Bien, gracias por acompañarnos. Y también nos acompaña Hubert Méndez Hernández, quien es director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo Urbano. ¿Cómo está, Hubert? Muy bien, ustedes. Un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias a ambos por acompañarnos a conversar sobre este tema tan importante. Hubert, para entrar de una vez en la conversación, más de 1 millón de personas entran y salen a diario de la ciudad de San José. ¿Por qué el tema de la movilidad urbana, específicamente en el gran área metropolitana, es importante y se ha convertido además en un problema creciente que no muestra soluciones aparentes que sean efectivas? Bueno, hay varias tendencias que promueven un modelo de movilidad o de transporte tanto de mercancías como de personas que pues no son suficientemente efectivas para el territorio y el modelo de habitar el área metropolitana que tenemos. Por un lado, yo creo que estamos todavía como en la cola del fenómeno caña dulce para moler. Ya dejamos los bueyes atrás, estamos en este momento dejando las parcelas, estamos mudándonos a edificios en altura, pero sin embargo todavía tenemos una forma dispersa de ocupación del territorio que nos provoca grandes desplazamientos. Esos desplazamientos de la década de los 90 a nuestros días han pasado del transporte público, que llegaba a un 75% de los movimientos o de la movilización de personas en ese momento, en el principio de los 90, a un 54% en estos días. Esa diferencia de personas que se están moviendo, que dejaron el transporte público, están pasando al sector informal, de taxistas informales, o al sector motorizado individual, que son autos nuevos y usados. Esto tiene implicaciones principalmente ambientales por la emisión de gases de efecto invernadero y en calidad de vida, porque la inversión para movilizar automóviles es comparativamente mucho más cara que la inversión necesaria para movilizar ágilmente a personas en transporte público y dejar espacio para el transporte de mercancías y otras actividades como transporte privado de modalidad taxi. Bueno, y sin duda el tema de movilidad tiene también diversos enfoques, o se ha analizado desde diversos enfoques. Si partimos de la parte ambiental, el Ministerio de Planificación desde el 2008 informó que los automóviles particulares eran responsables del 75% de la contaminación atmosférica, un problema que se ha venido intensificando claramente en los últimos años porque ha aumentado también el número de vehículos. Pero el problema va más allá de la contaminación ambiental. ¿Qué problemas sociales se han generado a partir del crecimiento del caos vial y del desarrollo de planes de movilidad que se concentran en los carros y no en las personas? Sí, inclusive desde la planificación estatal de Costa Rica, no hemos tenido respuestas consistentes con las políticas que el propio Estado promueve. Por ejemplo, el plan de acción de la Estrategia de Cambio Climático hace énfasis en 4 acciones donde se pueden reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, no se han hecho, me parece que no se han cumplido con esas expectativas o con lo que el plan de acción plantea. Por otro lado, tenemos planes de sectorización del transporte público ya bastante añejos, digamos que añejos porque han estado guardados en el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, sin que se lleguen a implementar
por diversos factores y sin que se utilicen los instrumentos legales como la renovación la renovación de las concesiones para implementarlos. Ahora, el tema de por qué no hay o cuáles son las dimensiones que afectan, esto nos ha afectado socialmente en cuanto a la productividad de las personas y la calidad de vida que las personas tienen por los esfuerzos, por los grandes esfuerzos que hay que hacer para movilizarse. Nosotros tenemos impresionantemente en 20 kilómetros podemos durar hasta 2 horas, 1 hora. Tenemos un modelo que además privilegia la migración de estudiantes, que eso es un tema importante que hay que atender. Sí, bueno, definitivamente el tema de la movilidad es un tema muy complejo que nos afecta a todas y todos en nuestra cotidianidad. Y precisamente por eso queremos en el segundo bloque hablar un poquito de las propuestas y de cuáles son algunas de las perspectivas que se proponen para generar un cambio. Vamos a hacer de momento una breve pausa y volvemos con más de Era Verde. Hola, ¿qué tal? Gracias por seguir acompañándonos en Era Verde. El día de hoy estamos hablando de un tema muy importante que tiene que ver con todas y todos y tiene que ver con la movilidad urbana, es decir, cómo nos movemos, cómo nos transportamos y nos movilizamos en las ciudades. Verena Araúz, que es una de nuestras invitadas del programa del día de hoy, trabaja actualmente en un proyecto que pretende dar propuestas integrales a los problemas de movilidad en San José. Verena, actualmente está vigente el Plan Nacional de Desarrollo Urbano 2013-2030 y el Plan de Ordenamiento Territorial del Gran Área Metropolitana 2011-2030. ¿Qué establecen estos planes para resolver los problemas de movilidad y transporte en las ciudades? Y además, ¿qué le hace falta a estos planes y si existen algunas otras propuestas? Bueno, como decía Hubert ahora, mencionó el plan de sectorización también del MOP y aparte por encima de todos esos planes que son sectoriales, tanto del MIVA como del MINAE como del MOP, está también el Plan Nacional de Desarrollo. Y en el mismo Plan Nacional de Desarrollo de la República también se establecen temas de sectorización como metas. La sectorización básicamente es, el plan de sectorización ya lleva 16 años en vigencia, es básicamente que no todas las rutas, todos los buses entran al centro de San José. Por ejemplo, el sector Escazú, entran buses desde San Rafael, desde San Antonio, todos los buses entran medio vacíos a San José. El plan de sectorización, cuando se empezó a hacer, decía que se hiciera un transbordo, por ejemplo, en el centro de Escazú y entrara solamente un bus de alta capacidad por un carril exclusivo a San José. Eso descongestionaría bastante también todos los buses que entran y sería un poco más efectivo el transporte. Este plan no es la primera vez que que se implementan rutas de estas, no es por primera vez que aparece en el Plan Nacional de Desarrollo. Por eso no es una garantía de que vayamos a tener eso en este periodo de gobierno tampoco. Por debajo están los planes tanto del MIVA como del MOP, que dicen más o menos lo mismo. Los de ordenamiento territorial van hacia las centralidades densas e integrales, que apunta hacia evitar movilizarse del todo. Si yo tengo una centralidad densa donde yo pueda accesar a servicios, escuelas, etcétera, tal vez no tenga que usar tanto mi vehículo privado. Es el principio de evitar moverse con un vehículo privado. Lo que hacen falta no son realmente los planes, porque los planes están bien planteados y nosotros incluso si lo vemos que se plasma hasta en el Plan Nacional de Desarrollo, podemos cuestionarnos la efectividad de los mismos planes y propuestas. Lo que hace falta realmente son políticas de Estado que no sean solamente, que trasciendan el periodo de gobierno y liderazgo, que es al ser un poco este tema tan intersectorial, vemos a diferentes actores, el MINAE, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Obras Públicas, las mismas municipalidades, que son los que van a tener los planes de ordenamiento, los planes reguladores. Al final de cuentas como que no se coordinan mucho entre sí, entonces lo que hace falta en este caso sí es una figura pública que realmente impulse y que tome el tema de movilidad urbana sostenible como su acción emblemática, por decir así, porque al final de cuentas también con los mismos planes
muchos se van hacia el exterior y hablan de políticas y de lo que vamos a hacer, etcétera, y que tenemos que reducir los gases de efecto invernadero, y por eso también en el sector transporte vamos a reducir una X cantidad de gases de efecto invernadero, nos comprometemos ante la comunidad de afuera. Y lo que se está discutiendo a nivel de presupuesto son otras cosas, son ampliaciones de carreteras. Entonces, a final de cuentas, ¿qué tan coherente es lo que se está hablando y lo que a final de cuentas tiene también presupuesto, que es lo que se va a hacer? Ajá. Sí, lo que se está priorizando ya en las acciones concretas. Hubert, y hablando de ya propuestas que existen para mejorar esta situación, se ha hablado mucho de la implementación, por ejemplo, de trenes eléctricos. ¿Qué alcance podría tener esta solución o es viable aplicar esta solución en nuestro país? ¿Cuánto tardaría esta propuesta? Como les decía en el primer bloque, hay una dinámica de ocupación del territorio para la que el tren no es necesariamente efectiva. El tren eléctrico metropolitano, que es el proyecto de Incofer. En algunos casos, los crecimientos de urbanos o urbanizaciones de ocupación de vivienda, principalmente desarrollo de vivienda, se han realizado a lo largo de carreteras, las radiales que van para Heredia, las radiales que van para Cartago, llegando hasta La Juela, y el tren tiene una configuración más de comunicar pueblos y servicios industriales y agrícolas en su momento, que fue trazado pues bastante antes de que se dieran las dinámicas que dieron el crecimiento del área metropolitana. Que su idea era principalmente transportar mercancías Pacífico-Atlántico y viceversa. Que es lo que se debería fortalecer. Sí, pero sí, una de las medidas para mitigar las emisiones definitivamente es pasar una gran cantidad de mercancías al transporte eléctrico ferroviario. Y ahora, la vialidad, puede que sea efectivo el tren y que consolide y pues condicione el crecimiento de parque vehicular en los lugares donde va a dar servicio, pero los principales flujos, por ejemplo, la carretera 1, que es la General Cañas, probablemente la gente que siga usando el transporte en ese sector, el transporte individual, lo siga utilizando. Porque no necesariamente los flujos que cubre el tren son los que sirven a la gente que utiliza la General Cañas. Yo hubiera preferido que se hubiera hecho un proyecto en la General Cañas, todavía hay tiempo de proponer, yo creo que todavía pueden intervenirlo, y antes de que amplíen la carretera San José-San Ramón para carros, la podemos hacer para personas. Exactamente, sí, buscar esas propuestas que solucionen el problema de una forma más amplia. Sí. Y Verena, otros sectores han señalado que la bicicleta es la solución. Tal vez si usted nos comenta en qué medida realmente vendría a solucionar el problema la bicicleta, ¿por qué no ha logrado posicionarse esta alternativa? ¿Es una opción segura en nuestras carreteras? Bueno, sí, la bicicleta. En primer lugar, a mí me gustaría como rescatar toda la labor que se ha hecho por parte de la misma ciudadanía, de que se les ha dado cada vez más lugar. Sí. Y yo no soy ciclista, Hubert sí, pero yo realmente mis respetos a la gente que todos los días agarra una bicicleta y va al trabajo, porque yo no lo hago, porque a mí no me parece que sea seguro. Ahora, si usted le pregunta a Hubert, tal vez se le diga otra cosa, porque la percepción de riesgo de una persona que lo hace todos los días es diferente a una persona que no está acostumbrada, ¿no? Entonces, por ese lado, pero entre más personas lo hagan, más seguro se va a hacer, porque entonces se va a exigir que las ciclovías que sean de mercado, que no se respetan porque las usan como parqueo, o los carros pasan por encima, una vez entre más bicicletas haya, entonces más se va a exigir de que eso se libere, ¿no? Entonces realmente, o sea, sí es algo que se debería impulsar más, y así se va a hacer más seguro. Ahora, no es algo para todas las personas, porque obviamente depende de la condición física de cada quien. San José no es, digamos, no tiene la topografía ideal tampoco, porque sí son muchas pendientes. Es otra cosa cuando estamos hablando de una ciudad muy, muy plana. No está pensada tal vez realmente en este momento la ciudad para hacerla un espacio apropiado del todo para los ciclistas, por lo mismo, porque al no haber tantas exigencias de un amplio sector, ahí van haciéndose los avances poco a poco. Sí, podría ser más potente, pero sí se necesita la sinergia y se necesita el cambio cultural, porque el tema de violencia vial, o sea, no se vive solamente entre vehículos. Cada día vemos más ciclistas muertos en todo el país, y
y eso solo se va a dar en el momento que haya una suficiente masa crítica para que sea evidente el paso de ciclistas en la ciudad. Claro. Y no sea punta de mañas que uno se mueve en la calle. Claro, bueno, y para el siguiente bloque vamos a retomar otra de las propuestas de las que se ha conversado, que tiene que ver con el metro subterráneo. Entonces ahí vamos a estar conversando también de qué viabilidad tiene esta propuesta y profundizando sobre otros temas de la viabilidad en general. Vamos a hacer una breve pausa en este momento, pero volvemos con más de Era Verde. Gracias por acompañarnos acá en Era Verde. Seguimos conversando sobre el tema de movilidad urbana, es decir, cómo nos movemos en las ciudades, cómo usamos los medios de transporte, cómo está diseñada la infraestructura para que podamos movilizarnos. Y bueno, hay otra de las alternativas que mencionamos en el bloque anterior y que vamos a profundizar ahorita para ver cuál es la viabilidad, y se trata de la propuesta que hace el Colegio de Ingenieros y Arquitectos de un metro subterráneo, como el que recientemente se inició en Panamá. ¿Qué opinión tiene usted, Verena, sobre este proyecto? ¿Sería efectivo, rentable, es realizable? Yo he vivido ciudades que tienen metro y es una maravilla. Sin embargo, es la solución más cara al problema de transporte que hay. Y tomando en cuenta eso, yo no lo veo viable. O sea, está bien, digamos, atreverse a soñar a esas cosas, pero si hay que ponerse tal vez un poco, no sé, críticos. Si ni siquiera somos capaces de implementar un carril exclusivo para autobuses, entonces yo lo veo muy difícil de implementar todo un sistema de metro que, además de que en serio sí es la solución más cara. Sí. No. Y veo dos problemas principales, además del financiamiento, que los números que están haciendo en cuanto a hasta los posibles usuarios, en este momento todos le pertenecen a los autobuses, digamos, o le pertenecen a las rutas concesionarias de autobuses. Si se va a construir un metro en las rutas que había mencionado, que es Desamparados Guadalupe, pues tendrían que casi que eliminar las concesiones de autobús o llegar a alguna negociación de inversión, que no es fácil, para que los autobuses, para que los concesionarios de autobús cedan esos usuarios al metro. Y el tema de que como decía Verena también, de los carriles exclusivos, hay que pensar en este país, que somos un país pequeño, que no tenemos un presupuesto muy alto, en inversiones que sean más efectivas en cuanto a costos. El metro es el más caro, hasta 140 millones de dólares por kilómetro, sí. Comparativamente con inversiones de 2 millones o 4 millones de dólares en otras tecnologías que también son de transporte masivo. Sí, que tal vez se podría pensar en algo que sea más realista para poder aplicar y solucionar ese problema. En algún momento vamos a tener metro, pero en este momento fiscal, social, cultural, no. Bueno, y algunas de las propuestas que se vienen haciendo sobre el tema de la movilidad tienen que ver con la intermodalidad. Tal vez, Verena, si usted nos explica a qué se refiere este concepto de intermodalidad, cómo funcionarían estas propuestas y si son viables en Costa Rica. Yo creo que ahí, con el tema de intermodalidad, es lo que hay que impulsar más, porque como ya dice la palabra, es no casarse con un solo método de transporte, sino que realmente tener una ciudad que integre, por eso el todos los modos de transporte, desde peatonización hasta vehículo privado en ese caso. Ahí hay que tomar en cuenta de que hay una jerarquización también de transporte, o sea, desde el primero, el que más seguridad debe tener, es el peatón, y después la bicicleta, y después el transporte público, y después el transporte de carga, y por último los vehículos privados. ¿Qué propuestas hay para eso? Casualmente uno de los proyectos en los que yo estoy trabajando, que es el del BID, tiene un componente fuerte para integrar el transporte no motorizado con el transporte público. Concretamente, ¿cómo se ve eso? Es la construcción de una estación intermodal. En este caso puede ser la estación del Atlántico o del Pacífico, que es donde van a llegar todos los trenes, y que ahí cuando uno se baja no estén solamente los taxis, sino que estén las rutas de bus que me lleven hacia donde yo tenga que ir, o incluso una estación de alquiler de bicicletas, o una estación donde yo pueda guardar mi bicicleta y después moverme con el tren a otro lado. Digamos que sea como un poco más de interconexión. Lo mismo se puede dar en las mismas rutas de los autobuses, que uno realmente aquí tampoco sabe. Uno agarra un bus hasta San José
y yo no sé a dónde puedo agarrar el próximo bus. O sea, yo sí, porque yo llevo mucho tiempo moviéndome en un bus, pero tampoco es muy amigable para gente de afuera, que no lo sabe, o tal vez para alguien que diga, bueno, hoy no voy a usar el carro, me voy a mover en bus, y no hay, digamos, ninguna interconexión en esas rutas. Entonces, realmente eso es, hay que pensar, o sea, volviendo al tema de los peatones, que es sumamente, o sea, las aceras de este país no son tampoco muy accesibles ni para peatones y menos para sillas de ruedas, etcétera. Entonces, realmente la intermodalidad quiere decir que cualquier vía de transporte me refiero también a caminar, tiene que ser optimizada e entrelazada con una con otra. Exactamente. Hubert, y pensando en el futuro de la movilidad en San José, ¿qué debería priorizarse en términos de movilidad? ¿Cuál debería ser esa prioridad para lograr un cambio estructural en la forma en la que nos movemos en las ciudades? La movilidad se dispara porque nosotros estamos poniendo las fuentes de trabajo en un sector que no tiene ninguna relación con el sector donde vivimos. Si logramos hacer desarrollos multiuso en los núcleos de provincia, en el centro de San José, Cartago, Alajuela, Heredia y en otras ciudades intermedias del área metropolitana, podemos minimizar la necesidad de que la gente se movilice. Más que construir infraestructura, yo creo que deberíamos de poner nuestro esfuerzo en que el sector público y privado se pongan de acuerdo para dinamizar estas centralidades, que son las que propone el plan GAM 2013, las centralidades densas integrales, y que se evite pues los grandes esfuerzos de movilización que se hacen en este momento. Verena, ¿y qué exigencias podemos hacer desde la ciudadanía al Estado en términos de políticas públicas, de acciones sobre el tema y los problemas de movilidad urbana? A mí me parece que el tema de movilidad urbana, la problemática que se vive aquí en San José día a día, se tiene que declarar de interés público. Desde la ciudadanía también han surgido varias iniciativas, varios movimientos, varias ONGs. Hay una que se llama Movete por tu ciudad, que está en Facebook, que yo formo parte de eso, donde se sensibiliza al mismo ciudadano de temas que se tienen que tocar más. A eso me refiero, que no es solamente decir queremos un mejor sistema de transporte público, sino que informarse realmente de qué es lo que está pasando a nivel de políticas. O sea, eso va desde cómo está conformada la Junta Directiva del Consejo de Transporte Público hasta todas las huelgas que se dan con el sector taxista, etcétera. O sea, es muy fácil llegar y decir queremos eso, ¿no? Ocupamos una ciudadanía mejor informada, y que ese tema se vuelva el tema de campaña política de todos los candidatos para las próximas elecciones, porque a final de cuentas hay que ver el transporte también como un motor la movilidad como un motor de la misma economía, y hay que ver a dónde es que está fallando, digamos, la competitividad de Costa Rica, y una parte grande es las carreteras, pero también la misma movilidad, o sea, las mismas medidas de acceso a los lugares de trabajo que tienen los empleados, porque no es posible de que yo diga, bueno, por favor, todos vengan a invertir en zonas francas, en Barrial de Heredia o donde sea, y que esas empresas tengan que poner buses privados para poder trasladar a sus empleados a esas empresas, ¿no? Entonces eso le está restando la competitividad. Entonces, a la hora de que se vea esa interconexión de mejorar el transporte, la movilidad urbana como un motor de la economía, al mismo tiempo estamos trayendo más inversión privada, estamos aumentando el PIB y estamos quitando el desempleo. O sea, realmente es todo un encadenamiento que yo creo que hay que tener en cuenta para potenciar todas estas acciones. Bueno, y también no podemos quedarnos tampoco esperando a que todos estos cambios se den desde los entes de gobierno y de Estado. ¿Qué podemos hacer las personas también en nuestra vida cotidiana para empezar a generar algún cambio? Bueno, mi ejemplo es singular porque yo trabajo en una empresa pequeña o en una fundación pequeña que podemos controlar pues el teletrabajo con más facilidad. Pero yo creo que es importante que empecemos a hacer jornadas de trabajo más flexibles, si vamos a entrar en una etapa de transición en que el área metropolitana se va a ir transformando, que dediquemos algunas jornadas al mes a teletrabajo también para disminuir pues el impacto en huella de carbono, y que a nivel personal, sobre todo trabajadores independientes, pues tratemos de utilizar tecnologías para generar
nuestro trabajo, tanto reuniones como trámites. Y a nivel de ciudadanía, vieras que yo no le echo tanta la carga a la ciudadanía, porque nosotros tenemos un sistema democrático que votamos para que hagan las cosas y no han asumido la tarea, ni ahora ni antes. Entonces, yo creo que sí tenemos que, como mencionaba Verena, capacitar y sensibilizar mucho, pero a los tomadores de decisiones también, para que sean conscientes de los beneficios que puede tener un programa de movilidad sostenible o transformar, dar el paso de pasar del transporte a la movilidad en nuestro territorio. Y que, bueno, sigamos entonces exigiendo a que estos entes de gobierno pues tomen estas medidas que son tan necesarias para hacer un cambio en términos de la movilidad urbana en nuestro país. Bueno, y hasta aquí llega el programa, se nos acabó el tiempo, pero muchísimas gracias, se nos aclararon muchísimas dudas sobre el tema y fue una conversación bastante rica, porque además es que este es un tema que nos interesa a todas y todos, ya que la situación de caos que se vive actualmente es realmente preocupante y está llegando a puntos que son insostenibles para todas las personas. Muchísimas gracias por compartirnos esta información. Gracias a usted. Y gracias a ustedes que nos acompañaron desde sus hogares también. Les dejamos con más de la programación de Canal UCR, donde hacemos televisión con sentido.